Vamos a ver ahora la presentación de programación lineal, concretamente el método del simple, que sería la segunda parte de esta lección 3. Las características generales que tiene el método del simple para resolver los problemas de optimización lineal son las siguientes. Es un método iterativo para encontrar el óptimo de problemas de programación lineal, pero en forma estándar, cuando todas las restricciones son de igualdad. Partiendo de un vértice inicial, se va cambiando a vértices del conjunto de oportunidades en cada iteración, a lo que son soluciones admisibles básicas, hasta conseguir llegar al vértice óptimo si es que lo tiene. Por tanto, en cada iteración lo que se hace es pasar a un vértice adyacente buscando, por un lado, que la solución sea admisible, por tanto, el nuevo vértice debe ser un punto admisible del problema, y optimización. Si nosotros estamos frente a un problema, tenemos un problema de maximizar en forma estándar de programación lineal, en cada iteración, cuando cambiemos de vértice, el valor de la función objetivo en este nuevo vértice tiene que ser mayor que en el vértice anterior. Para pasar a un vértice adyacente, en cada iteración hacemos un cambio de base, donde vamos a ver cómo sale un vector con un criterio de salida y entra otro vector con un criterio de entrada. El método simple detecta cuando el vértice actual es ya el óptimo e incluso si hay infinitos óptimos, todo una arista del conjunto de oportunidades. Es decir, si tenemos dos vértices que sean solución, el segmento que los une también, todos los puntos de ese segmento son solución. O incluso también detecta si el problema no tiene solución, óptimo ilimitado. Bien, vamos a considerar el problema de programación lineal de la presentación anterior, maximizar 6x1 más 8x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual que 30, x1 más 2x2 menor o igual que 45, x1 menor o igual que 10 y x1, x2 mayor o igual que 0. Pasamos este problema de optimización lineal o de programación lineal a forma estándar, lo cual quiere decir tenemos la función a maximizar y las restricciones de menor o igual las pasamos a igualdad, introduciendo variables de holgura. Por tanto, para la primera restricción introducimos más x3, para la segunda más x4 y para la tercera más x5. Teniendo en cuenta que todas las variables, en este caso ahora tenemos 5, tienen que ser mayor o iguales que 0. Bien, vosotros sabéis que representando gráficamente el problema de programación lineal original, tenemos este conjunto de oportunidades donde los vértices serían los cortes de dos restricciones de igualdad y uno sería el 0, 0, como podéis ver aquí, otro el 10, 0, otro el 10, 10, otro el 5, 20 y otro el 0, 45 medios. ¿De acuerdo? Esos son los vértices de este conjunto de oportunidades y además sabemos de programación lineal que el vértice está, la solución, el óptimo está en uno de los vértices. En este caso el óptimo ya hemos visto antes que era el 520. Pero vamos a ver cómo se aplica el método del simple a este problema para llegar al óptimo a través de este método que es a través de una serie de tablas. Bien, vamos a construir lo que sería la tabla inicial. La tabla inicial una vez que tenemos el problema de programación lineal en forma estándar. Construimos una tabla de este tipo, de esta manera, donde vamos a tener, por ejemplo, 5 columnas que van a representar los 5 vectores de las variables, P1, P2, P3, P4 y P5. Luego, una columna más a la izquierda que va a ser P sub 0, que va a tener los términos independientes. Y luego vamos a tener los vectores que están en la base, que se va a llamar B, y sus costes, sus coeficientes de la función objetiva. Bien, una vez que hemos puesto esta tabla, fijaros que tiene aquí 3 filas porque tenemos 3 restricciones y hay que añadirle una más, que ahora veremos qué es lo que se pone aquí. Entonces, aquí fijaros, por encima de P1, P2, P3, P4, P5 se ponen los coeficientes de la función objetivo, en este caso son 6, 8, 0, 0, 0 porque serían los coeficientes de las variables de holgura. Bien, a partir de ahí ponemos los coeficientes de las restricciones en forma estándar. Esto quiere decir que aquí se va a poner 2, 1, 1 y como x4 y x5 no aparecen, 0, 0. Luego sería 1, 2, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 0, 1. Luego aquí en el P sub 0 se pone los elementos, los términos independientes, el vector de recursos, 30, 45, 10. Y ahora lo que se mira en la tabla es dónde tenemos la base canónica. ¿Dónde tenemos la base canónica? Pues aquí tenemos el primer vector de la base canónica que es P3, que es 1, 0, 0.
porque en las tablas del simple siempre tenemos que tener situado de alguna manera la base canónica. Entonces, el primer vector de la base canónica sería el P sub 3, el segundo P sub 4 y el tercero P sub 5. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Fijaros entonces que ahora mismo estamos frente a una solución admisible básica inicial, que es el 0, 0. Porque eso significa que aquí, fijaros, las variables que son distintas de 0 van a ser las de esta base. x3 es igual a 30, x4 es igual a 45 y x5 igual a 10. Las otras variables que no están en la base van a ser 0. Por tanto, nosotros ahora mismo estamos en esta solución admisible básica inicial, que es el origen, 0, 0. Y lo que sería las variables de holgura valen 30, 45 y 10, porque al sustituir x1 por 0 y x2 por 0, nos salen estos valores para x3, x4 y x5. Bien, ahora fijaros, como decía antes, tenemos esta base, porque están aquí los vectores de la base canónica. Y por tanto sería P3, P4 y P5 lo que se coloca aquí. Y los costes básicos que se llama, coeficientes básicos, van a ser los coeficientes de P3, P4 y P5, que son los tres ceros. Por lo tanto, estos tres van a ser 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo construimos ahora los valores que van a ser fundamentales y que van a ir aquí en la fila de abajo? Pues bien, para construir esto que va a ser el valor de la función objetivo en dicho punto, en el punto 0, 0, con variables de holgura 30, 45, 10, se multiplican este valor, este coeficiente por esto por esto, más este por este. Como los tres salen 0, salen todos los productos 0, al sumarlos salen 0 y por tanto el valor de la función objetivo en la solución admisible básica inicial, en el 0, 0, pues evidentemente vale 0. Si sustituimos aquí estos valores por esto en la función objetivo nos sale 0. Y luego, para calcular estos, lo que va a haber que hacer es lo siguiente. Va a haber que hacer lo siguiente. Cogemos y multiplicamos, por ejemplo, para el primero, este por este, más 0 por 1, más 0 por 1. Hacemos esa suma y a 6 se le resta esa suma. En este caso, como todos estos costes básicos son 0, va a quedar 6. Aquí sería igual, sería 0 por 1, más 0 por 2, más 0 por 0. A 8 se le resta ese valor que sale 0. Y luego, para los costes básicos, para los que están en la base, tienen que salir estos valores 0 siempre. Bien, vamos a verlo de manera formal, que va a ser el criterio de entrada. Mirar, buscamos un P sub j que entre en la base, de forma que el valor de la función objetivo mejore en el nuevo vértice al que nos movemos. Esto quiere decir que para todo j desde 1 igual hasta n más m, es decir, todos los, en este caso, 5 elementos, calculamos C sub j igual al sumatorio de k igual a 1 hasta m de C sub k por a sub kj. Esto quiere decir la columna verde por columna de la matriz azul. Y luego hacemos C sub k menos Z sub k. Y luego, entre los C sub k menos Z sub k, que son positivos, el que sea más grande de todos es, de alguna manera, el que va a entrar en la base. Importante, si no hay ningún Z sub k menos C sub k menos Z sub k mayor que 0, significa que estamos frente a la solución óptima y por tanto terminamos. Vamos a verlo sobre el ejemplo. Fijaros, aquí, si os fijáis, como he dicho antes, al multiplicar estos costes por ejemplo, esta columna, sale 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 1 sale 0. Y por tanto sale 6 menos 0, 6. Entonces aquí esta vez salen exactamente todos estos valores. Recordar que estos, los de la base, van a salir los 3 ceros. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería? Los que hay positivos serían el 6 y el 8. ¿Cuál es el mayor de todos? El 8. Por tanto, va a entrar en la base el P sub 2. Va a entrar P sub 2. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es el criterio de salida. ¿Qué vector de la base va a salir? Porque teníamos en la base P sub 3, P sub 4, P sub 5. Y sabemos que va a entrar P sub 2, pero ahora tenemos que ver cuál sale. Entonces dice aquí, buscamos un P sub R que salga de la base, de forma que el nuevo punto al que nos movamos sea un vértice del conjunto de oportunidades adyacente al vértice actual. Supongamos que el criterio de entrada ha determinado que entra el vector P sub J, es decir, de los valores A sub KJ
solo los de la columna J, buscamos aquel en el que la expresión x sub k0 partido a sub kj, columna amarilla dividida entre columna j, que ahora lo vamos a ver sobre el ejemplo, alcanza el menor valor. Y por lo tanto, el vector, el que sea donde se adquiera el menor valor, el vector P sub R sale de la base. Importante, si no hay ningún A sub kj en dicha columna, el problema no tiene óptimo finito, lo que se llama óptimo ilimitado, y terminaríamos el problema. Vamos a verlo sobre el ejemplo. Hemos dicho que entra P sub 2. Pues bien, fijaros aquí. Aquí, en esta columna, los positivos son el 1 y el 2, porque este es 0. Solo hay que considerar de esa columna los que son positivos, ni hay que considerar los que sean negativos ni los que valgan 0. Por tanto, serían el 1 y el 2. Y ahora hacemos el cociente entre 30 entre 1 y 45 entre 2. Esto quiere decir que serían 30 entre 1, 30 y 45 entre 2, 22,5. ¿Cuál es el más pequeño? El 22,5, por tanto, va a ser el 2. Y eso quiere decir que el que va a salir de la base va a ser P sub 4. P sub 4. Quiere decir que nos quedamos con este, va a salir P sub 4 porque es el menor cociente 30 entre 1 y 45 entre 2, y por tanto este vector P sub 2 se va a convertir, como sale P sub 4, en el 0, 1, 0. Es decir, ahora este vector se tiene que convertir en el 0, 1, 0. Eso quiere decir que como entra P sub 2, por tanto, operamos con las filas de la tabla para conseguir tener el vector 0, 1, 0 en la columna correspondiente P sub 2. ¿Por qué hacemos que el vector 0, 1, 0 aparezca en esa columna y no otro vector? Porque es el vector de la base correspondiente a P sub 4, que es el vector que salía. Fijaros, tenemos entonces esta tabla inicial y tenemos que convertir el vector P sub 2 en el 0, 1, 0. Lo primero que hacemos es convertir el 1, que es el que se va a hacer de pivote, en un 1. Es decir, este 2 lo tenemos que convertir en un 1. Y por tanto, lo que se hace es dividir por 2 toda esa fila, que es lo que aparece aquí. Dividir por 2 toda esa fila. ¿De acuerdo? Bien, una vez que dividimos por 2, para hacer aquí 0, pues cogemos esta fila y le restamos esta. O lo que sería igual restar esta multiplicada por un medio. Es decir, a esta fila le restamos esta y sería 30 menos 45 medios, sería 60 medios menos 45 medios, 15 medios, 7 y medio. Luego, 2 menos un medio, 3 medios. 1 menos 1, 0, porque queremos que aparezca ahí 0. 1 menos 0, 1. 0 menos un medio, menos un medio. Y 0 menos 0, 0. Ya tenemos esa fila. Ahora tenemos que conseguir en este elemento, porque como en el P sub 2 tenemos que conseguir el vector 0, 1, 0, tenemos que conseguir aquí un 0, pero ya lo tenemos, el 0. Por lo tanto, no hay que cambiar esa fila, se queda tal cual. Si hubiera aparecido aquí un 5, por ejemplo, un 5, pues habría que hacer esa fila menos 5 por esta fila. Es decir, esta fila menos 5 por esta. ¿De acuerdo? Y bien, una vez que ya tenemos estos elementos, pues, por ejemplo, para ver el valor de la función objetivo aquí, lo que se hace es multiplicar 0 por 15 medios, más 8 por 45 medios, que sería 8 entre 2, 4 por 45, 180, más 0 por 10, que es 0. Vamos a verlo, fijaros. Bueno, si queréis primero, vamos a ver. Aquí tenemos, esto sería los costes básicos, porque fijaros, al entrar P sub 2, este sería el coeficiente de P sub 2, ¿de acuerdo? Y la solución, fijaros, el nuevo vértice sería, estas son las variables que son distintas de 0, las que están en la base. P sub 3, P sub 2, P sub 5. Quiere decir que X sub 3 vale 15 medios, X sub 2 vale 45 medios y X sub 5 vale 10. Las que no están en la base, como es X1 y X4, valen 0. Eso quiere decir que el vértice nuevo es 0 para X1, porque no está en la base, para X4 tampoco está en la base, vale 0, luego para X2 vale 45 medios, para X3 15 medios y para X5 vale 10. ¿De acuerdo? La nueva base, por tanto, es P3, P2, P5.
Nos falta ahora por calcular estos valores. Fijaros que, bueno, tenemos lo que ha hecho el método del simple es, partiendo del vértice 0, 0, se ha movido al vértice adyacente, que sería este 0,45 medios, donde ya el valor, ahora vamos a ver, el valor de la función objetivo en el origen era 0, vamos a ver que el valor aquí ha aumentado considerablemente. Veámoslo sobre la tabla. Fijaros, lo que había hecho antes es que al multiplicar para ver el valor de la función objetivo, que es aquí, esta casilla, es multiplicar, como solo estas son variables distintas de 0, solo hay que hacer su coeficiente correspondiente por cada variable y sumarlo. 0 por 15 medios es 0, más 8 por 45 medios, acaba de decir que es 8 entre 2, 4 por 45, 180, más 0 por 10, que es 0, 180. Es decir, ya el valor de la función objetivo es 180 en este vértice, en X1. Y ahora sería, por ejemplo, para calcular los costes, los valores que hay aquí sería, fijaros, 0 por 3 medios, 0. 8 por 1 medio, 4. 4. Más 0 por 1, 0. Aquí saldría ese elemento 4. 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. ¿De acuerdo? Luego, para los que están en la base, va a salir 0. De todas formas, se puede comprobar. Para los que están en la base, va a salir 0. Es decir, por ejemplo, este sería 8 por 1, 8. Y por tanto, porque esto es 0 y esto es 0. 8 menos 8, 0. De la misma forma para este 0 y para este 0. Luego, para este sería 0 por menos 1 medio, 0. Más 8 por 1 medio, 4. Más 0 por 0, 0, 4. 0 menos 4, menos 4. Por tanto, nos queda que estos serían los z sub k menos c sub k menos z sub k. Nos fijamos en los que hay positivos, solo hay uno ya, solo positivo. Antes había dos, que eran el 6 y el 8, y cogimos el 8. Aquí, como ya solo queda uno que sería el 2, por lo tanto, esto quiere decir que el que va a entrar en la base va a ser P sub 1, porque solo queda uno. ¿De acuerdo? Por tanto, entra P sub 1 y ahora hay que ver cuál es el que sale. Para ello, ¿qué hacemos? Como todos estos coeficientes son positivos, los de P sub 1, que es el que entra en la base, hacemos el cociente entre 15 medios y 3 medios, 45 medios entre 1 medio y 10 entre 1. Lo tenemos aquí. Es decir, hacemos 15 medios entre 3 medios. Se van los doses y queda 5. 45 medios entre 1 medio, 45. Y 10 entre 1, 10. ¿Cuál es el más pequeño de todos? Pues es 5, que sería este. Por tanto, el que va a salir de la base va a ser P sub 3. ¿De acuerdo? El que va a salir de la base es P sub 3, porque es el mínimo de los C sub k menos Z sub k. Y por tanto, como entra P sub 1 y sale P sub 3, operamos con las filas de la tabla para conseguir tener el vector 1, 0, 0, que es el de P sub 3, tenerlo en P sub 1. En la columna correspondiente, en este caso, a P sub 1. Aquí sería P sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, fijaros, cogemos y aquí tenemos esta y tenemos que convertir este vector 1, 0, 0 al P sub 1. Y por lo tanto, aquí sería convertirlo en unos, habría que multiplicar toda la fila por 2 tercios, que sería 2 tercios por 3 medios, 1. 2 tercios por 0, 0. 2 tercios por 1, 2 tercios. 2 tercios por menos 1 medio, menos 1 tercio. Pues se van los 12. Y 2 tercios por 0, 0. Y luego 2 tercios por 15 sería 15 tercios, que es 5. Bien, luego hay que hacer aquí un 0 en el 1 medio. Por tanto, a esta fila hay que restarle esta multiplicada por 1 medio. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que a esta fila hay que restarle esta multiplicada por 1 medio. Eso quiere decir que 45 medios menos 1 medio por 5 sería menos 5 medios. 45 medios menos 5 medios, 40 medios, que es 20. Luego, esta sería 1 medio menos 1 medio por 1, sale 0, que es lo que buscamos. Luego sería 1
menos 1/2 por 0 saldría 1. 0 menos 1/2 por 2/3 es menos 1/3, y 1/2 menos 1/2 por menos 1/3 sería más 1/6, 1/2 más 1/6 es 2/3. Y luego 0 menos 1/2 por 0 saldría 0. Por último, para hacer aquí 0, a esta fila le restamos la del pivote, que es esta. Sería 10 menos 5, 5. Vamos a verlo. 10 menos 5, 5. 1 menos 1, 0, que es lo que buscamos. 0 menos 0, 0. 0 menos 2/3, menos 2/3. 0 menos 1/3, más 1/3. Y 1 menos 0, 1. Por tanto, ya tenemos montado lo que serían estos elementos de la tabla. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya nos faltaría calcular estos. Es decir, bueno, fijaros ahora. Tenemos aquí variables no nulas de x2 de este vértice, que va a ser x1 igual a 5, x2 igual a 20 y x5 igual a 5. De manera que x3 y x4, que no están en la base, van a valer 0. Bien, a partir de ahí, fijaros, cogemos y hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos este vértice, que es, hemos dicho, x1 igual a 5, x2 igual a 20, x3 y x4 valen 0 y x5 vale 5. Nosotros sabemos que este es el vértice óptimo y vamos a ver que las tablas del simple, el método del simple, detecta cuando estamos frente al vértice óptimo. Fijaros, aquí tenemos que el valor de la función objetivo sería 6 por 5 sería 30, porque más 8 por 20, 160, 30 más 160, 190, más 0 por 5, 0. 190 sería el valor de la función objetivo en este vértice. Que hemos visto que inicialmente partíamos del origen y era 0, era el valor de la función objetivo 0. Luego pasamos al vértice 0, 45 medios, cuyo valor de la función objetivo pasó a 180, mejoró un montón, pero ahora ya no ha mejorado tanto y hemos pasado de 180 a 190. Vamos a ver ahora lo que se llama los costes indirectos, los C sub k menos Z sub k. Para ello, ¿qué hacemos? Multiplicamos este por este, más este por este, más este por este, y a 6 se le resta eso, esa suma. Evidentemente, como os decía antes, los C sub k menos Z sub k de lo correspondiente a la base, a P1, P2 y P5, tienen que salir 0. Tienen que salir 0. ¿De acuerdo? Tienen que salir 0. Mientras que estos vamos a calcularlos para que veáis por qué salen menos 4/3, menos 10/3. Cogemos y hacemos 6 por 2/3. 12/3 sería 4. 4. 8 menos, por menos 1/3, menos 8/3. 4 es 12/3. 4 es 12/3. Menos 8/3 sería 4/3. Luego 0 por esto sería 0. 4/3. A 0 le restamos 4/3 y nos queda menos 4/3. O luego el de P sub 4 sería 6 por menos 1/3 menos 2. Y más 8 por 2/3 es 16/3. Menos 6/3 más 16/3 es 10/3. Este 0 por 1/3 sale 0. Por lo tanto sale 10/3. Si a 0 le restamos 10/3 nos sale menos 10/3. ¿Qué pasa? Que ahora habría que calcular, ver cuáles de aquí son positivos. Pero si resulta que todos son negativos o 0, porque los que están correspondientes a la base de ese vértice son 0, resulta que entonces estamos frente a la solución óptima. Es decir, en el momento que los costes indirectos, esta última fila de P sub 1, P sub 2, P sub 3, es decir, 0, 0, menos 4/3, menos 10/3, 0, como no hay ninguno positivo, todos son negativos o 0, quiere decir que todos estamos frente a la solución óptima y por tanto el vértice 520,005 sería la solución óptima. ¿De acuerdo? Con valor de la función objetivo 190. Y aquí lo tenemos de nuevo gráficamente, que sería ahí donde está el óptimo. Bueno, y con esto damos por finalizado lo que sería la presentación.